Bienvenido talentoso, en esta ocasión vamos a resolver la sección de química de la guía Comipems 2021 para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria. La experiencia me dice que por alguna razón esta materia le suele costar mucho trabajo a los videonautas. Yo sé que cuando hacen sus simulaciones, las materias donde los puntajes suelen estar más bajos es en historia y química. Por esa razón yo suelo enfatizar mucho en los cursos la materia de química. Incluso esa es la razón por la que ya tengo un video de los conceptos, los conocimientos básicos, esenciales de química que debes conocer. El enlace te lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que los puedas revisar y de este modo puedas abordar de una manera más eficiente la guía en la sección de química. Pero para no echarte ya tanto rollo, vamos a arrancar. Aquí nos dicen, elige la opción que solo contenga características de las sustancias sólidas. Y entonces, pues aquí para que puedas responder esta pregunta tienes que repasar las características de las sustancias, de los elementos, para que lo puedas contestar. Recuerda que los sólidos tienen sus moléculas muy juntas, y sus moléculas están muy juntas porque la fuerza de cohesión entre ellas es muy alta. Y debido a que estas moléculas están muy juntas, los sólidos tienen un volumen definido, tienen una forma definida, y como ya hay poco espacio entre las moléculas, tienen una baja compresibilidad, es decir, no se les puede comprimir mucho. Entonces, una vez dicho esto, pues ya prácticamente podemos encontrar la respuesta. Sí tienen una forma definida, pero tienen una alta fuerza de cohesión, entonces esta no puede ser correcta. Sí tienen un volumen constante, pero su compresibilidad es más bien baja. Entonces aquí para nada es esta, porque no tienen alta compresibilidad ni tienen baja fuerza de cohesión. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la D. Eso es lo que tienes que contestar. Vamos ahora entonces con la siguiente pregunta, que es la número 42, donde nos dicen, propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. La respuesta correcta aquí es B, la masa. La masa nos dice qué tanta materia está contenida en un objeto, en una sustancia. No pueden ser las siguientes por estas razones. Por ejemplo, nosotros cuando decimos docena, sabemos que tenemos dos elementos. Cuando decimos par, sabemos que tenemos dos elementos. Pues cuando decimos mol, sabemos que tenemos un montón de elementos. 6.02 por 10 a la 23, que es una cantidad tremenda. No puede ser la presión, porque la presión es la cantidad de fuerza aplicada por unidad de área, entonces no puede ser esta. Y en este caso el peso tampoco aplica, entonces la respuesta correcta aquí es la B. Una vez contestada esta, vámonos con la siguiente, que sería la 43. Se le llama espacio a la sustancia formada por dos o más componentes en los cuales, y aquí está la clave, estos conservan sus propiedades originales. Para que tú puedas contestar estas preguntas, debes repasar los temas de qué es un elemento, qué es un compuesto, qué es una mezcla y obviamente qué es una molécula. Entonces tienes que repasar muy bien esto. Las mezclas tienen distintos tipos, hay distintos tipos de mezclas y a su vez las mezclas están formadas por distintas partes, tienes que estudiar las partes. Por su parte, los compuestos tienen ciertas características, que son los enlaces químicos, y tenemos distintos tipos de enlaces químicos. Cuando los compuestos se enlazan, forman moléculas, entonces tienes que repasar estos temas. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería mezcla. ¿Por qué? Porque en la mezcla tenemos dos o más componentes y estos efectivamente conservan sus propiedades, no cambian. Y eso se debe a que aquí no tenemos ningún enlace químico, no hay ninguna reacción química en las mezclas. Por lo tanto, las mezclas se pueden separar fácilmente utilizando varios métodos. En cambio, los compuestos sí tenemos dos o más componentes, pero estos cambian sus propiedades originales. El ejemplo típico es el agua. El hidrógeno y el oxígeno, cada uno por su parte, son gases, pero cuando tú los juntas obtienes un líquido, ya sus propiedades cambiaron. Y justamente cuando tú juntas estos elementos distintos, obtienes una molécula, por eso esa no puede ser. Y el elemento es, valga la redundancia, un único átomo, un único elemento. Solo tienes una cosa, solo tienes un átomo. Entonces no puede ser esta. Esta es la razón por la que entonces la C es la respuesta correcta.
Para la 44, que está ligada con esta pregunta, te dicen: el alcohol presente en una muestra de vino se puede separar mediante, y entonces se puede separar porque estamos hablando de una mezcla. Aquí te dicen el alcohol presente en una muestra, pues aquí te dicen muestra para no darte la respuesta de la pregunta anterior, por eso no te ponen mezcla. El alcohol presente en una mezcla de vino se puede separar mediante, y entonces se puede separar mediante destilación. Por ejemplo, estoy pensando en el tequila, esta es la manera en la que se produce el tequila. Y lo que se hace es hervir líquidos, porque los líquidos tienen distintos puntos de ebullición, es decir, hierven, se evaporan a distintas temperaturas. A distintas temperaturas se evaporan. Por ejemplo, el alcohol generalmente se empieza a evaporar ya a temperatura ambiente, mientras que el agua la tienes que calentar a 100 grados centígrados. Entonces, si tú tienes juntos alcohol y agua, el alcohol se va a evaporar y lo puedes atrapar, y de ese modo ya lo separaste. Hay varios métodos. Entonces yo te voy a sugerir que repases los distintos métodos de separación de mezclas para que no batalles con estas preguntas. Continuando ahora con la 45. Y precisamente una de las primeras cosas que yo sugiero que repasen y se aprendan bien son las características del átomo. Básicamente son 3. Y estas características están ligadas con sus partículas atómicas. Un átomo está formado por protones que están en el núcleo, por neutrones que están en el núcleo y por los electrones que se encuentran en la periferia. Y cada uno de ellos le da ciertos rasgos, ciertas características al átomo. Una vez aclarado esto, bueno, entonces vamos a contestarla. Si un átomo tiene 20 electrones, significa que tiene, y la respuesta es muy muy fácil, pues que tiene 20 protones. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Eso se debe a que los átomos en la naturaleza son neutros, eléctricamente son neutros, es decir, su carga eléctrica es 0. La carga eléctrica es igual a 0. Y entonces recuerda que los electrones tienen una carga eléctrica negativa, mientras que los protones tienen una carga eléctrica positiva. ¿Cómo consigo entonces tener una carga neutra? Yo sé entonces que si tengo 20 electrones, yo tengo 20 cargas eléctricas negativas. Para que yo tenga un resultado de 0, para que aquí yo tenga 0, ¿cuánto tengo que agregar? Pues ya lo viste, ¿no? La respuesta es sencilla. Tengo que agregar 20 positivos. Entonces debo tener 20 cargas negativas y 20 cargas positivas para que esto esté balanceado, para que se haga 0. Y esa es la razón por la que los átomos en la naturaleza tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces espero que esto ya no lo olvides. Voy a avanzar con la pregunta 46. En esta pregunta nos dicen: en la fórmula del agua existen dos ¿qué? De hidrógeno y un ¿qué? De oxígeno. Pues la respuesta es muy sencilla. Lo vamos a dibujar aquí, porque en el agua tenemos una molécula que está formada por un átomo de oxígeno, que aquí lo estoy representando en azul, y por dos átomos de hidrógeno, que aquí estoy representando en verde. Estos serían mis átomos de hidrógeno y este grandote sería el átomo de oxígeno. Y con esto ya te di la respuesta. La fórmula del oxígeno: existen dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta sería la respuesta correcta. Entonces, con esto estaremos contestando las primeras 6 preguntas de la sección de química. Entonces, para ya no quitarte más el tiempo, que vayas a revisar el video que te acabo de indicar y sigas estudiando para tu examen, pues ya, no te voy a quitar el tiempo, me despido de ti y nos vemos entonces en el próximo video.